Pues ahora sí, empezamos comentando las leyendas, ¿verdad? Sí, es lo primero que vamos a hacer, comentar sus leyendas y ¿Vale? posteriormente vamos a pasar a la crónica, las características, definiciones de la crónica, que son múltiples. Ajá, Así es. ok. Bueno, pues, ¿con cuál leyenda te gustaría comenzar? Pues más Diana. bien quisiera saber si alguien tiene, alguien se levanta la mano para que podamos comentar su leyenda en particular. ¿Alguien? Ahí. No. Muy bien. Pues comencemos con la leyenda de Alejandra. Bueno, esta leyenda ella ya la había hecho y a partir de la tarea que les dejamos en la última ocasión, ella decidió transformarla y le dio un toque personal. Dentro de todo esto, dio como una introducción hablando cuándo sucedió esto y como de los asuntos migratorios. Su leyenda trata de un hombre que llega de Michoacán. Todo esto tiene lugar en la alcaldía Álvaro Obregón, si no mal recuerdo. Sí, es en la Ujú. Álvaro Obregón. Y plantea que el terreno de la Álvaro Obregón era un terreno irregular, pero sin embargo la gente por necesidad, lo cual me parece muy interesante, llegó y se asentó en esos lugares. Hubo gente que llegó de diferentes partes de la República y finalmente se asentó ahí. Hubo uno en particular que llegó bueno, llegaron los abuelos de Alejandra, con lo cual recupera la memoria de sus abuelos y ya después comienza a desarrollar la leyenda. En este sentido, habla acerca de un hombre que hace un pacto con el diablo, él abiertamente practica brujería, proviene de Michoacán y eso hace que se enriquezca muy fácilmente, pero a la vez el pacto con el diablo lleva a que su esposa muera, es decir, como que da la vida de la esposa a cambio del poder y el dinero que él adquiere en ese lugar y se supone que era uno de los hombres más ricos de ese lugar. Ahora, yo les preguntaría, ¿cuál creen que es la lección de esta historia? ¿Qué es lo que intenta transmitir? ¿Alguien? la, la relación del ser con el dinero. Exactamente. Ujú. Tiene algo que ver con el hecho de la ambición. La ambición te es tan poderosa que hace que lleves a vender tu alma al diablo o en este caso a tu mujer, ¿no? Es como darle prioridad o un mayor beneficio a las cosas materiales en detrimento de lo humano. Y en este caso la comunidad, ese tipo de cosas son los que quiere rescatar. Siempre hay que darle en la comunidad, pensemos en una comunidad grande, quienes dan la prioridad siempre la tiene que tener el ser humano, los miembros de la comunidad. Un poco es lo que se trata de rescatar esta leyenda y me parece que es muy valiosa porque además habla de un lugar que en realidad no muchas leyendas tocan, es la Álvaro Obregón, pero en este sentido, pues sí, intenta decir como lo prioritario son los seres humanos y en detrimento lo material, ¿no? Todos podemos vivir en armonía aunque no tengamos dinero, como es el caso de este brujo. Este brujo sobresale de todos los demás pero tiene un pacto con el diablo, su imagen está manchada, de alguna manera todo el mundo habla de él y todo el mundo sabe de él, pero es una lección negativa acerca de él, no es una lección positiva. Ujú. Ok, Ujú. Yo ¿alguien quería más? decir algo Ujú. al Adelante. respecto. Sí, que el tema es, desde luego, la ambición, pero también relacionada con el egoísmo, ¿no? Que es decir, este beneficio que él busca es un beneficio personal y lo logra a partir del sacrificio de la persona que, en teoría, debe ser una de las personas más queridas por este individuo, ¿no? Que es su Ujú. esposa. Ujú. Entonces también creo que la lección está en términos de el egoísmo, del beneficio personal que se logra a través de este pacto. Nada más. Ujú. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera aportar algo más? Ay, también quería decir otra cosa, Dime. que tiene que ver con que hay temas que se repiten en algunas leyendas. Bueno, no son temas, sino más bien están ambientadas en ambientes periféricos de la periferia de la ciudad. La Ujú. forma en la que redactaron las leyendas, al menos dos de ellas, hacen Ujú. hincapié en que esta es la periferia de la ciudad y eso se me hace súper valioso e importante de resaltar, ¿no? Ujú. Ujú.
Sí, y justo por también el momento en el que esto nos da una idea en qué momento tuvieron lugar las leyendas, ¿no? Cuándo se comenzaron a gestar y por qué se comenzaron a gestar. Recordemos que la Ciudad de México, al menos hasta principios del siglo XX, solamente comprendía, me trabé, olvídalo, el primer cuadro de la ciudad, es decir, llegaba hasta el eje 1 Oriente, el eje 1 Poniente, por la Alameda y del otro lado por San Antonio Abad, más o menos. Entonces, cuando hablamos de periferia, significan todos aquellos lugares que no están dentro de ese gran centro, ¿no? La ciudad considerada como el centro de cultura, el centro de entretenimiento, el centro de comercio, el centro político, el centro religioso. Entonces, pues sí, en este momento la ciudad estaba creciendo y por esto el porqué de las periferias, que ahora son muy parte de la ciudad, ya no son parte de la periferia, pero la manera en cómo lo manifiestan nos dan una idea de cuándo fueron escritas, más bien cuándo tuvieron lugar estas leyendas, cuándo se gestaron y cuándo se comenzaron a pensar como historias que podían dar una lección para la comunidad, que en este caso pues tiene mucho que ver con el hecho de que, justo como decía Otón, ¿no? Por encima de lo individual, lo colectivo. Y esto es lo que intenta decir esta leyenda, que me parece maravillosa. Muy bien, Alejandra. Muchas gracias por compartirnos tu leyenda. ¿Algo que tengas que decir al respecto? Buenos días. Buenos días. Creo que esta leyenda me ayudó un poco a conocer de primera mano las experiencias de mi abuela, que es la que queda con vida. Y pues es algo que me parece bonito, no sé. Sí, porque a pesar de que fue una situación, pues, no sé, no tan favorable en un inicio, pues ahora, gracias a ellos, pues tenemos un lugar donde vivir y todo eso. Entonces, pues no sé, a partir de este ejercicio pude conectar con eso. Claro, justo era uno de los cometidos del taller, que pudiéramos sentir arraigo, no solamente con el espacio donde habitamos, sino también con nuestros antepasados. Un poco es parte de darle voz a la comunidad en la que estamos, pero eso desde luego significa hablar y compartir con las personas mayores, rescatar todo eso que viene detrás de nosotros, no de ahorita, sino un poco de atrás, para ponerlo a la luz. Muchísimas gracias, Alejandra. ¿Alguna otra leyenda, Otón? Pues, como decía, bueno, la que a mí me gustó mucho, o que leí hace unas horitas, la del Alicante de Gabriela, Ujú. me llamó mucho la atención. Sobre todo, me gustaría saber, es una pregunta para Gabriela, ¿en qué parte del país está ubicada esta leyenda? Gaby, al parecer no está. Sí, no está al pendiente. Bueno, pero bueno, esta leyenda pues desarrolla la historia de una pareja joven que tiene un bebé. Y este bebé empieza pues a padecer de su salud, ¿no? Es decir, no está creciendo, está manifestando algunos síntomas de enfermedad y ellos no se explican por qué. La pareja son campesinos. Entonces, el hombre de esta pareja sale a trabajar el campo y la señora se queda cuidando el bebé. El bebé es muy pequeño, está todavía mamando de su madre. Entonces, al señor se le olvida algo, una cuerda para trabajar, y regresa a su casa y se encuentra con que la madre se quedó dormida amamantando al niño, pero en lugar de estarse amamantando el niño de la madre, quien se está amamantando es una serpiente, el alicante. En realidad, la forma en la que la redactó Gabriela, o no sé si lo tomó de algún informante, no, nunca te dicen qué es el alicante, sino hasta el final de la leyenda. Aquí les estoy dando yo un spoiler, ¿no? Que es una serpiente. Es una serpiente que está mamando de la madre y el otro bebé, más bien, el bebé está mamando de la cola de la serpiente, o sea, no se está alimentando realmente de nada. Y pues bueno, ya el hombre se da cuenta, espera lejos, afuera de la casa, a que la serpiente salga por un agujero que está en la casa, y entonces mata a la serpiente y tapa el agujero, pero la leyenda dice que los alicantes salen de a dos. Entonces,
El resto, el final de la leyenda, es ellos esperando que salga el segundo Alicante para matarlo y que el bebé no vuelva a padecer de hambre. Esa es la historia del Alicante. Hay algunos marcadores geográficos, pero yo no los ubico en la Ciudad de México. Entonces, por eso le preguntaba a Gabriela que dónde estaba Sí. Yo, ubicada esta historia. sí, yo soy de Michoacán. La leyenda precisamente, en mi pueblo siempre dijeron que era así como verdad, esas personas existen o existieron, bueno, ya no están vivas todas, pero después yo empecé a investigar y veo que sobre todo hacia el sur del país, como que en cada estado tienen su versión de estos alicantes, se les conoce por otro nombre, pero igual son serpientes que se alimentan de, pues ya sea de mamás que están lactando o de vacas. Ujú. Ujú. Y se me hizo muy interesante por el tema, ¿no? Es el tema de, o sea, es un miedo que tienen todos los padres jóvenes, ¿no? De no cuidar bien a su hijo, de que a lo mejor están haciendo algo mal y que el niño a lo mejor no sobreviva. Y que también explica muchas cosas, ¿no? Como muertes de cuna y así que pueden suceder en etapas muy tempranas de la vida de un ser humano. Entonces se me hizo súper interesante porque pues explica cosas que pues son muy cotidianas para, creo, muchas personas, ¿no? Que en este sentido, por ejemplo, este tipo de leyendas también tiene un factor común. Por ejemplo, em, Lourdes desarrolló también una leyenda, rescató una leyenda que tiene que ver con el hecho también de los niños, ¿no? Esta se llama Las Brujas. Ujú, Y así es. Lourdes lo que Oye, plantea, dime. Rosa levantó su mano desde hace Ah, ratito sí es cierto, Rosa, para por favor. preguntarle si quería decir algo. Rosa, ¿nos puedes compartir tu comentario, por favor? Hola, ¿me escuchan? ¿Ya Sí, me escuchan? Ah, Sí. sí. perfecto. Gracias. Pues yo también aquí en El Peñón se cuentan muchas historias muy parecidas a del Alicante, como lo comentó Tony y Gabriela. Muy parecidas, nada más que no quise yo poner algo así. Y la mía también es otra parecida, no sé si la leyeron de la Alicante, también llamada Cincuate. Bueno, hola. Sí, yo no la vi, la verdad. ¿Nos la puedes contar así rapidísimo? Pues mira, yo les había comentado ya alguna vez que a mí se me hace así como algo que todavía no acabo de entender. Yo me confundo mucho con lo que es una leyenda, con lo que es un mito. Y en este caso, esta culebra, que es el Alicante, también es llamada Cincuate. En este caso, la que yo puse, que también es así como entre verídico e irreal, porque la persona que lo vivió, así me lo contó, que también es campesino, es de oficio albañil y de oficio campesino. Él me decía que, bueno, casi todos los peñoneros tenían sus parcelas por el rumbo de San Juan de Aragón, y cuando él pasaba a sembrar su parcela, se encontraba con un señor, con don Mateo, lo pasaba a saludar, pero en ocasiones no estaba don Mateo, y decía que cuando iba a pasar al terreno, bajaba la cincuate, era una cincuate que medía más de 2 metros, muy robusta, y se le paraba enfrente muy erguida, o sea, impedía que la gente se cruzara al sembradío del señor Mateo. Entonces les causaba una impresión que mejor se iban, y decían que no sabían, o sea, todo el que se acercaba, si sabían que no estaba don Mateo, se les paraba enfrente la serpiente, no sabían ni de dónde les aparecía la cincuate. Entonces, la gente mejor, si no estaba don Mateo, mejor se iban, huían de ahí impresionados por, por la fiereza de la serpiente, que además les bufaba la culebra, porque estas alicantes bufan, les bufaba, o sea, de naturaleza bufan. No son venenosas, pero bufan para espantar a la gente. No, pues los impresionaba. Entonces dice que la gente se quedaba pensando si así era de naturaleza, era muy fiel a su amo, o esta ya la tenía maestrada.
Entonces, esa es la leyenda que yo puse. El señor que me la contó todavía vive. Wow. Pues está muy interesante porque justamente nos plantea entonces aquí la serpiente como, bueno, digamos, el aspecto de admonición moral de esta leyenda sería como, pues, respeta las cosas del otro, ¿no? De tu prójimo. Se aparece la serpiente para justamente delimitar, hey, aquí está el terreno de este señor, no te quieras pasar de listo, ¿no? Y justamente solamente cuando la serpiente sabe que vienes con el dueño del lugar, no pasa nada. Está bien Exacto. interesante. Sí, pero te digo que a mí me confunde mucho. Yo todavía no acabo de separar o de entender qué es el mito y qué es la leyenda. O sea, no sé si esto que yo escribí es un mito o es una leyenda. Estoy No, confundida. es una leyenda a todas luces. Mira, para que te des una idea más o menos de qué es un mito siempre va a tener un elemento sagrado, en este sentido, que piensa en la mitología griega. Ah, Quienes creían en la mitología griega no pensaban que esto fueran simples historias, simples hechos que pudieran ser verdaderos o falsos. No, ellos los creían siempre como ciertos. Los mitos están muy ligados con el rito, es decir, se hacen sacrificios humanos o se hacen cierto tipo de, o piensa en los bacanales, ¿no? Esta reunión de mujeres que se alcoholizaban y se drogaban en honor al dios Baco. Siempre tiene la unión el mito y rito, pero no hay lugar a dudas de que el mito, bueno, para las comunidades que lo crearon, que el mito es cierto. Entonces, todo la mitología griega, la mitología nórdica, la mitología maya, la mitología, etcétera, ¿no? O sea, hay un sinfín de mitologías, pero las comunidades que las crearon, las civilizaciones que las crearon, no pensaban, bueno, esto es una historia y ya, ¿no? O sea, es ficticia. No, ellas las creían como totalmente ciertas. Eso es un mito. Lo que tú escribiste es una leyenda. Ah, ok. Ujú. Gracias. No, de que Me gracias a quedó ti, más Rosa. claro. Gracias. Yo tengo otra duda en ese aspecto porque si Ujú. bien son leyendas, con el paso del tiempo como que se van volviendo parte como de la memoria colectiva, de un imaginario que ya todos Exacto. comparten. Ujú. Tal vez ahí ya ven que en un principio dijeron que también íbamos a hablar de memoria colectiva. Ujú. Entonces no sé si también ya forman parte de esto. Sí, lo son. De hecho, una de las definiciones que presentábamos en la clase anterior decía que son memoria soñada. Cuando dice que son memoria soñada es que ya forman parte casi, casi como de nuestra psique. No es como que lo podamos desenraizar. De alguna manera tenemos un referente que no sabemos en qué momento lo adquirimos, porque es algo adquirido, pero de pronto llegó a nuestra vida y ahí se quedó y se perpetuó, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, hay una cosa muy interesante con una calle de la Ciudad de México. Un tramo del eje central, lo que hoy por hoy conocemos como eje central, durante mucho tiempo fue conocido como calle del Niño Perdido. Esta calle era conocida así por el simple hecho de que ahí había una pequeña capilla que estaba dedicada al niño perdido, es decir, hacía alusión a la historia bíblica en la que Jesús escapa de María y José, se pierde en Jerusalén y llega al templo de Jerusalén para hablar con los doctores, para discutir con los doctores temas teológicos. A eso hace referencia y por eso es el nombre de esta capilla. Bueno, pues es tan grande la imaginería de la colectividad que en realidad se comenzaron a hacer muchas leyendas acerca de la calle del niño perdido, que hubo un niño desaparecido, que lo mató la madrastra, que el padre no sé qué, etcétera, ¿no? Y en realidad, cada que se refiere a esa calle se habla de una leyenda y no de una capilla. Así de impactante se vuelve para nosotros la imaginaria y se queda como en nuestra memoria. Ahí está, toda la gente te dice, ¿por qué se llama calle del niño perdido? Y nadie sabe que allí existió una capilla que se llamaba capilla del niño perdido. Toda la gente más bien piensa como, sí, es por la leyenda, porque se cuenta que había un hombre que se casó con una mujer muy hermosa de la Nueva España y su hijo, que no era de ella, tenía conflictos y finalmente lo mató, ¿no? Historias se cuentan muchísimas, pero eso tiene que ver con algo muy nuestro, con una forma de pronto de explicarnos o de contarnos, y además tiene una lección, porque por ejemplo esa nos está diciendo, tienes que ser un buen cristiano, tienes que ser una buena madrastra, no tienes que ser ambiciosa, todas las lecciones ahí están reunidas, ¿no? Y todo eso va a favor de la comunidad, de beneficiar de alguna manera los valores generales de la comunidad. Uh-huh.
Sí, sí. Sí, al respecto de eso, pues justo, o sea, pensar que si entendemos, o más bien ahora pensamos en la Avenida del Niño Perdido, la calle del Niño Perdido, por la leyenda, que las leyendas también llegan de pronto a tener ese nivel de legitimidad, es decir, que nuestro primer referente ya no es necesariamente el dato histórico, sino la leyenda. Y eso es pues prueba justamente de nuestra memoria comunitaria. Bueno, y em, la memoria, hay que pensar dos cosas. Una cosa es como la memoria colectiva, que es lo que nosotros rescatamos y que viene a formar parte de nuestra propia forma de identidad. Y otra cosa es la memoria como género. La memoria es un género literario también, que después, posteriormente, quienes les interesen hablar de eso, lo haremos, dedicaremos un espacio específicamente para la memoria. Y bueno, pero sí son cosas distintas. La memoria comunitaria es aquella que nos forja una identidad a través de todo lo que se nos ha contado, ¿no? No ahorita, no es algo que se gesta en este momento, sino que lo venimos arrastrando, ¿no? De alguna manera se vuelve, nosotros somos como el último eslabón. Es una larga cadena y nosotros formamos un eslabón de la cadena, no somos los primeros. Somos los últimos y lo que vamos a hacer es rescatarla. Rosa quiere decir algo, también levantó su mano. Adelante, Sí, Rosa. con respecto a lo que ustedes están explicando, que te digo que yo me confundía mucho gracias a tu explicación. Bueno, ya entendí más o menos lo que es el mito y la leyenda. Y bueno, el comentario que yo tengo aparte de esto, que ustedes dos ya están comentando y nos están ayudando mucho, es que, bueno, me conflictúa quizás ese pensamiento tan racional que tiene uno, que yo lo veía como absurdo. O sea, ahorita Otón ya me dijo, bueno, tiene que ver con que, bueno, hay que respetar eso. Yo no le hallaba ni pies ni cabeza. O sea, qué bueno que me están haciendo sus comentarios, muchas gracias. Pero todavía me quedo así, ¿no? Con el Alicante. De hecho, yo añado, antes de narrar la leyenda, eh, eh, investigué el Alicante, qué come, de qué se alimenta, porque hay muchas historias en el Peñón acerca de que, bueno, engaña a la mamá cuando está amamantando y le da la colita al niño. O sea, hay muchas leyendas de ese tipo también en el Peñón. Yo no quise ponerlas porque digo, a ver, esta vive en el campo, la Alicante o Cincuate, esta vive en el campo, no puede comer leche porque come ratones, lo que puede es omnívora, pero leche para nada. Entonces decía, ¿cómo es que le va a dar la colita al niño y ella va a estar amamantándose de la teta de la mamá, si además no tiene los músculos necesarios para chupar? O sea, imposible. O sea, se pone uno a racionalizar y te pierdes, no le hallas esa explicación que gracias a ustedes ya entendí. Pero uno oye esas cosas y como que, no sé si este medio citadino, la urbanidad nos absorbe y ya es difícil compenetrar al mundo de estas personas que quizá, digo, todavía las que he tratado, tienen otra forma de concebir el mundo. O sea, a mí sí me conflictúa. Por eso les digo que yo puse un poquito qué es la cincuate, a qué género pertenece, cuál es su hábitat, en fin, ese tipo de cosas. Gracias. Sí, justo, tú diste en el clavo. Es que justamente la leyenda forma parte de un pensamiento que no es necesariamente este pensamiento científico, racional, sistematizado. Más bien es una respuesta a circunstancias o fenómenos que a lo mejor podrían tener una explicación racional o científica, pero la leyenda no parte de ese pensamiento, parte de un pensamiento más bien más inmediato, más empírico, a lo mejor. O sea, yo no sé de dónde, o sea, cuál puede haber sido el incidente que dio lugar a esta leyenda, pero pues, o sea, se me ocurre que a lo mejor pues alguna pareja joven se murió su bebé de muerte de cuna y por ahí en unos días posteriores o unas horas después salió una serpiente y pues dijeron, ah, la culpable fue la serpiente. Entonces más bien las leyendas parten de una concepción de mundo que no es necesariamente ni racional, ni científica, ni sistematizada. Y la otra, ¿no? En el caso
don Nachito, que me cuenta que cuando iba al terreno de don Mateo, se le paraba enfrente a bufarle la serpiente porque él lo vivió. O sea, también es así como que qué rollo. Sí, justo. ¿Quién sabe qué experiencia tuvo alguna persona cercana o este individuo que mencionas con una serpiente a la mitad del camino y pues él lo interpretó como, esto es una señal de algo. Y pues de ahí se, la gente habla y empiezan las leyendas a circular y a elaborarse y reelaborarse y tenemos versiones cada vez más completas o diferentes visiones del mismo hecho. Justo Ok. como lo que pasa un poco con la leyenda espérenme, que se me olvidó. Esperen, ya sabía, era el de las brujas, que lo escribió Lourdes, sí. Entonces, Lourdes, lo que nos relata, justo tiene que ver con un hecho que tiene una versión diferente. Para unos fue una cincuate, en el caso de Gabriela, pero Lourdes dice que, por ejemplo, las brujas, y da una explicación también, ¿no? Son aquellas bolas de luz, son aquellas bolas luminosas que atraviesan los campos, que se pueden ver, pero en realidad son un fenómeno más allá, no son simples luces, sino que son brujas, y además estas tienen la característica de que se alimentan de los niños, pueden alimentarse de la sangre o pueden terminarlos matando. Esto da una explicación, por ejemplo, a ciertas cosas, ¿no? Puede ser que haya alguna enfermedad que esté pegando solamente a los bebés o puede ser muerte de cuna y la gente en su afán de tratar de explicarse eso dice, bueno, son las brujas, ¿no? Y hay un elemento común en estas historias, ¿no? Es como hay un problema con la natalidad de cuna. Los niños están muriendo, los bebitos. Y en ese sentido es cuando comienzan a hacerse historias. ¿Por qué se están muriendo los bebés? O puede ser solamente una pareja intenta darse una explicación con una imaginería que tiene que ver con varios elementos. En este caso son las brujas. Pensemos en la figura de la bruja. ¿Cuántas imágenes de las brujas han tenido? Ahora se ha visto con otros ojos a las brujas, por ejemplo, ¿no? Como mujeres libres, etcétera. Pero en su momento se les satanizaba siempre, es decir, tenían pacto con el diablo, debían de ser quemadas, o la bruja de las caricaturas que tiene la nariz grande y la verruga, etcétera, ¿no? Respecto de las brujas hay una gran imaginería, también las suelen representar como bolas de fuego que atraviesan los campos. Es curioso porque también esta leyenda se lleva a cabo en la periferia, habla acerca de una zona periférica. Otra vez, la ciudad está creciendo, la ciudad está abarcando todavía más. Dime, Otón, adelante. Sí, que yo quería decir algo antes de que nos movamos a la periferia de la figura de la bruja, Ujú, que está como está puesta en la versión de Lourdes, ¿no? mm, Que justo mencionas que ahora se ha revalorizado la figura de la bruja. Bueno, pues aquí también está presente de nuevo la bruja como ermitaña, ¿no? Que vive en la cueva, o sea, que no forma parte como al 100% de la sociedad en la que se desarrolla esta historia. Y entonces podemos pensar quizá en mujeres que viven solas, o que no se casaron, no lo sé, pero son personas, en este caso mujeres, que a lo mejor no cumplen al 100% con el rol que deberían de cumplir en la sociedad en la que se desarrolla esta historia. Y bueno, en este cruce entre que hay personas de la comunidad que a lo mejor no cumplen al 100% con los parámetros establecidos por la comunidad y sucede un hecho, pues de pronto terrible o extraordinario como puede ser que empiezan a morir bebés, pues bueno, en ese cruce surge esta leyenda, ¿no? ujú, ujú, ujú. Qué importante lo que dices, porque también esto tiene que ver con la idea de cómo se desenvuelven los roles en la comunidad. Pensemos tan solo, mi referente es muy chafa, pero creo que va a servir, ¿no? Pensemos en la bruja del Chavo del Ocho. Es una mujer solterona que vive en una casa, es un poco amargada, pero ella es muy recta, es muy leal y siempre quiere con Don Ramón. Es como la imagen de la bruja del 79, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Se señala a esta mujer como bruja porque vive sola, no cumple el rol social que debería seguir, que es tener un esposo y haber formado una familia. Entonces hay un castigo implícito contra ese tipo de mujeres y por eso hay como un trastoque hoy en día es otra cosa, pero no obstante sí hay como una señalización y además imagínense lo fuerte, ¿no? Pues ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de las desgracias que están acaeciendo en la comunidad? Pues la bruja, ¿no? O sea, no puede ser ninguna otra figura. Si todos los demás vivimos en comunidad, si todos los demás vivimos en armonía,
hay alguien que aquí no cumple con las normas, la bruja tiene la responsabilidad. Sí, así es. Oye, para ir midiendo el tiempo, que tenemos Sí. 3:15 para las 10, Ujú. este, ¿vemos una más o ya pasamos al tema de hoy? Yo creo que vemos una más y si quieres ya cerramos. Vale. Ujú. Bueno, tenemos la leyenda también del templo de San Matías. Esta leyenda me encantó, se parece mucho, la puedo relacionar con la historia que ya antes habían compartido sobre el Señor de los Milagros. No sé si la leyeron o si se acuerdan de ella, la compartió Tulio. Entonces, estas dos leyendas presentan algo en común, ¿no? Son historias que giran alrededor de un santo, de un patrono, de una comunidad. ¿Cómo es que ese patrono llegó a ser el santo de la iglesia, al que se le rinde culto, el de las fiestas, a quien se le prende, se le hace feria, se le prenden cohetes, se le prende el torito? ¿Cómo es que llegó? Y bueno, por ejemplo, la leyenda que nos cuenta Oscar es acerca del santo patrono de una iglesia en Iztacalco. Y esta iglesia es impresionante. Bueno, no sé si la conozcan. Dice que es la iglesia, el ex convento de Santa Mónica. ¿Sí es Santa Mónica? No, San Matías Apóstol, que este es el santo. Bueno, en realidad nos cuenta que iban unos indígenas en una zona lacustre. Pensamos que Iztacalco en algún momento fue parte de la zona lacustre. Toda la ciudad estaba conectada por pequeños lagos y canales. Entonces venían desde Xochimilco y Iztacalco, La Viga, Churubusco, todo esto era agua. Bueno, Churubusco era un río, pero todas estas eran partes que tenían agua en la ciudad. Entonces llega un grupo de indígenas con un santo que es el San Matías, y de pronto comienza a llover, piden asilo en la iglesia y deciden que el padre les abre, llevan al santo, lo meten ahí, y en el momento en que deciden irse después de la tempestad, tratan de sacar al santo y se vuelve muy pesado. Y entonces fue la gran señal para decir, este santo no se quiere ir. Este va a ser el santo de nuestra iglesia. Y ese es el origen del culto a San Matías, que de por sí menciona la historia que ya la advocación había sido dada, o es decir, que el templo se iba a dedicar a San Matías, pero el santo además se decidió quedar ahí, la figurita del santo. Y lo mismo pasa con el Señor de los Milagros en la Candelaria, ¿no? Así llegó al pueblo de la Candelaria, una mujer lo encontró, lo llevan a la parroquia de los Reyes, que son pueblos que están muy cerca en Coyoacán. Si ustedes conocen Coyoacán, los Reyes tiene una iglesia bastante grande y la Candelaria está como del otro lado, pero hay como una conexión interna entre estos dos pueblos. Entonces lo llevan y en el momento en el que lo quieren rescatar, porque no pertenece a la comunidad, sino que es más bien de Tláhuac, deciden el santo dice, no, yo me voy a quedar aquí, ¿por qué? Y se vuelve pesado, lo mismo, es la misma idea. Ellos eligen cuál es el lugar en donde se quieren quedar. Claro, y donde deciden extender digamos, su cobijo, pues los Su bienes que protección. pueden. Eso es la palabra que estaba buscando, su protección. Ajá. Ajá, exacto. O sea, esta idea de el santo elige Uh-huh. dónde distribuir estos bienes. Ajá, que además es por virtud de la comunidad, ¿no? Es decir, la Virgen de Guadalupe no se apareció porque sí en el Tepeyac, no se apareció porque sí en la nación mexicana, sino por las virtudes que tenía la nación, ¿no? Así escogió su lugar porque la nación se lo merecía, algo por el estilo. Entonces la comunidad es Sí, merecedora de ese cobijo, de esa protección. Dime. así es, que eso está presente en la leyenda de Tulio, ¿no? Que son este grupo de personas que llevan al santo, pero se detienen y lo esconden por ahí en unos arbustos porque se van a ir a tomar. Ajá, sí. Ajá. Entonces, pues esconden al santo en los arbustos y ya bueno, pasan una serie de cosas, el chiste es que el santo decide no quedarse con esas personas que lo dejaron en los arbustos para irse a tomar. Entonces habla ahí de ciertos vicios, ciertas cosas que a lo mejor esa comunidad tenía y que por lo tanto no merecían, pues,
lo que podría ofrecer el santo a la comunidad. Claro. Tulio, ¿tienes alguna cosa que agregar? Oscar, algo que tenga que agregar sobre sus leyendas. Hola, buenos días. Pues sí, prácticamente yo creo que eh, todas las leyendas están como hechas a modo de conveniencia, ¿no? De tapar ciertos hechos que al igual una comunidad o un sujeto cometió en su momento. Y yo creo que antes era más fácil manipular por, por las creencias que había. Entonces, pues como vemos y como dice Otón, pues acá yo creo que trataron de medio camuflajear ahí el hecho de que la comunidad era muy borracha y y poderlo guiar hacia a una imagen que ahora pues ya es muy venerada aquí en el pueblo. No sé. Sí, claro, o sea que realmente, o sea, las leyendas tienen esta función de regular de cierto modo la conducta de los individuos para que puedan convivir en una sociedad determinada, ¿no? Ujú. En este caso, pues sí es muy claro, justo, o sea, el vicio de irse a tomar con los amigos a lo mejor es algo que no se busca promover, sino al contrario, que no suceda o que suceda menos. Ujú. Oscar, ¿algo que agregar de tu leyenda ya para pasar a crónica? Hola, buenos días. Buenos días. Nada más agregar que sí, obviamente es la historia central, lo que se cuenta, pero como bien dicen, viene enmarcada o está enmarcada en un marco rico, ¿no? Aquí digo, obviamente, algo me contaron, algo investigué, algo eh, investigué que esa parte, ¿no? De la historia, quiénes, precisamente, quiénes fueron los que evangelizaron, ¿no? En Tacalco, que fueron los franciscanos. Entonces viene ahí como un complemento, ¿no? Que hace la historia como que más real, ¿no? Simplemente. Claro, pues muy bien. Muchísimas gracias por compartir sus leyendas. Recuerden, ustedes pueden elegir entre la leyenda para pasarla a un guión cinematográfico para hacer la adaptación o también pueden hacer la adaptación de una crónica. Esto es entera su decisión. Lo que queríamos hacer era un poco empaparlos acerca del género, que vieran cómo se transmitía la memoria comunitaria en este subgénero narrativo. Y bueno, más adelante ustedes decidirán. Por lo pronto, el día de hoy vamos a continuar con la definición de crónica. La clase del día de hoy, no sé si vieron en su grupo de Facebook, la clase de hoy de guionismo va a durar 1 hora y media, entonces vamos a ir lo más rápido posible para hablar acerca de la crónica. Así es, trataremos de ir muy rápido, bueno, por lo menos explicando qué es la crónica y ya veremos si llegamos a un ejemplo o los 2 o 3, dependiendo. Si no, pues ya se los ponemos en el grupo y a lo mejor lo comentamos por allá. Empiezo con la presentación. Bueno, antes nada más quería felicitarles a todas, a todos y a todos porque sus leyendas tienen ya muchos elementos. Por ejemplo, unos incluyen diálogo o ya tienen cierta estructura que nos va a permitir así con facilidad irlo trabajando para que tengan su guión hecho. Nada más eso. Ahora sí, pongo el PowerPoint. Vale. Ok. ¿Quién empieza, Otón? ¿Yo? Como quieras. Ok. Bueno, les cuento de la crónica. La crónica, según Villoro, es el ornitorrinco de los subgéneros. ¿Esto qué significa? Que tiene muchísimas particularidades que pueden hacer que se hibriden muchas cosas de diferentes subgéneros. En este sentido, se puede pensar que es difícil de clasificar, pero también que es un género muy noble para llevarlo a cabo. En general, presenta como en la clasificación, no se sabe si se debe clasificar en la literatura, en el periodismo o en la historia, pues reúne todas estas cosas para ver la luz. La crónica informa,
entonces podemos pensar que es periodismo, pero además informa acerca de acontecimientos de actualidad que pueden competir a una comunidad, que pueden hablar de un evento, entonces es periodismo porque informa. Por otro lado, se piensa que es historia porque deja registro en la memoria de esto que pasó. O sea, nosotros podemos revisar crónicas que están en el periódico de 1875 y podemos decir, oh, ¿qué pasó en este día particular? Y las revisamos y nos damos una idea de los acontecimientos de ese entonces. Entonces, la clasificación oscila entre periodismo, crónica y finalmente literatura. ¿Por qué literatura? Porque los cronistas, o muchos de ellos, y esto es una gran ventaja de la crónica, y en este sentido digo que es muy noble, es que puede hacer uso de otros registros escriturales, puede utilizar diálogos, puede utilizar descripciones, pero además está escrita con una prosa muy estética, es decir, su prosa es generalmente una prosa que es fácil para el lector, pero no solamente es fácil, que es atractiva para el lector. Entonces, mientras el lector se está informando, puede sentir un placer estético. En este sentido es cuando se forma esta gran triada entre historia, literatura y periodismo. Es todo un gran todo, la crónica, y en este sentido se piensa que es el ornitorrinco de los subgéneros, pero veámoslo no como lo feo, sino como lo maravilloso que es este animal, como lo maravilloso que es este subgénero. Sí, así es. Y bueno, hablando de esto, pues además, la crónica puede presentar rasgos de otras formas literarias. Por ejemplo, puede tener algunos momentos donde se argumente, que eso es una característica del ensayo. También puede estar redactada utilizando un lenguaje poético propia de la lírica, ¿no? De los poemas que conocemos. Y de la misma manera puede implicar cierto grado de ficcionalidad y tener la brevedad, ser sucinto y tener todos los elementos puestos de una manera muy efectiva como el cuento. Entonces, el hecho de que la crónica haga uso de todas estas herramientas que pertenecen a otros géneros literarios hace justamente difícil clasificarlo como su propio género. Entonces, Okay. ¿podemos hablar? Uh-huh. No, adelante. No, podemos hablar que es un género híbrido. Nada más iba a decir eso. Ok, sí, es un género híbrido y, bueno, se supone que esto, el hecho de que no pueda clasificarse como un gran subgénero, es decir, no es novela, no es leyenda, no es fábula, entonces lo pone en una situación un poco marginal en el sistema literario. De pronto no es como ustedes podrán ver, ¿no? Tal persona, tal escritor, tal escritora ganaron el premio por la mejor novela, por los mejores cuentos, por los mejores poemas. Pero en realidad dentro de esta gran clasificación no se reconoce la crónica, no hay un premio que reconozca la mejor crónica. Tal vez en periodismo exista algo así, no lo sé, pero en general no hay como grandes premios literarios que le den el lugar a la crónica. Se considera un género un poco marginal, poco usado. Conozco algunos libros de crónica, pero en general lo ven como, eso, ahí está el grupo de ornitorrincos, a nadie le importa, todos quieren escribir grandes obras completas, novelas, quieren ser Proust. En este sentido ocupa como un lugar marginal la crónica dentro de la literatura, pero en realidad pensemos que es un género que nos va a permitir expresar nuestras inquietudes de diferentes formas. Bueno, no nuestras inquietudes, expresar algo, un suceso de interés para una comunidad. También podemos incluir ahí nuestra opinión, también podemos hacer breves ficciones. En este sentido, es muy rica la crónica, hay que explotarla, a mi parecer. Así es. Ahora vamos a pasar a diferentes definiciones. Vamos a irnos desde una muy general, quizá una desde la historiografía, otra del periodismo y por último presentaremos una definición como lo más completa posible. Uh-huh. Bueno, en la enciclopedia Espasacalpe define la crónica como: son las crónicas una especie de historias generales o particulares, por lo común esto último, en que se recuerdan por orden cronológico y de una manera sucinta los hechos a que se contraen,
En este concepto entran, además de las obras conocidas con el nombre de crónicas, los anales, las memorias, etc. Bueno, de aquí lo que se rescata, bueno, es la idea de que la crónica cuenta una historia particular, y que presenta de una manera muy sucinta ciertos hechos que suceden y que se recuerdan por parte de la persona que la escribe. Aquí esto de que las crónicas son anales, memorias, etcétera, bueno, quién sabe. Pero por lo menos estos datos que se resaltan con negro, pues sí, pero siguen siendo muy generales. Ahora, desde la historiografía, yo que soy historiador del arte, pues yo creo que me corresponde decir esto. Desde la historiografía, la crónica ocupa el primer nivel de conceptualización del trabajo histórico. Los otros 4, en orden ascendente, son la historia, escrita con minúscula, no con mayúscula, pensando que la historia con mayúscula es como ya el conjunto de todos estos niveles de conceptualización, y que equivale al vocablo story en inglés, y que básicamente tiene que ver con utilizar estos elementos que se refieren y ponerlos en un orden como un poquito más lógico. El modo de entramado, que tiene que ver con la relación que se hace entre las diferentes historias. El modo de argumento, donde se explica qué tipo de relación es la que se establecen entre las diferentes historias. Y el modo de implicación ideológica, que es, digamos, el trabajo de reflexión y de crítica al respecto de estas relaciones entre las historias. La crónica constituye la acción más elemental de referir hechos acontecidos, es decir, es, digamos, como la materia prima de la cual parte la historiografía para elaborar su discurso. Son solamente la referencia a hechos acontecidos desde la historiografía. ¿Continúo? Deja prendo mi micrófono. Ya. Ok, perfecto. Esta es una definición de Álvaro Matute, que fue un gran estudioso de la crónica, y dice: un cronista periodístico es aquel que deja en sus páginas un relato fiel de lo que mira, de lo que sucede a su alrededor, de lo que es testigo. Es aquel que quiere evitar que las cosas de su tiempo caigan en el olvido. En este sentido, es una suerte de historiador. Gracias, perdón por la traba. Bueno, en este sentido, ustedes ahora que van a escribir crónica, van a ser testigos. Hay que pensar que los testigos, no, una crónica tal vez intenta dar como algo 100% objetivo, es decir, narrar algo, el acontecimiento, contarlo de la manera más fiel que pueda. Esto no pasa, porque el testigo, nosotros seremos testigos, tenemos un filtro, somos el gran filtro para procesar la crónica, pero nosotros venimos cargados de cierta información. Entonces no vamos a entregar crónicas 100% objetivas y creo que no es la finalidad, pero en sí el acto, el suceso se intentará hacer de la manera más fiel a través de nuestro filtro. Es decir, vamos a retratar algo con nuestros ojos. Nuestros ojos no son los mismos ojos que los de otra persona. Vamos a dejar testimonio de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros escuchamos, de lo que nosotros vivimos. En este sentido, ese relato fiel de lo que se mira, pero mis ojos no son los mismos que los ojos de ustedes. Y la intención es muy clara, que no caigan en el olvido. Por eso esta es la gran labor comunitaria que tenemos, hacer que lo que sucedió en una comunidad no se desvanezca con el tiempo, que haya un registro, que alguien después del tiempo vaya y busque en YouTube y diga, aquí nos explica qué fue lo que pasó en la colonia Álvaro Obregón, aquí nos explica lo que pasó en Iztacalco, aquí nos explica, etcétera, en el Peñón de los Baños. Esta va a ser nuestra gran tarea para que se rescate la memoria comunitaria. Y pues desde luego podemos pensar que este pequeño testimonio puede servir para hacer trabajos de la historia escrita con H, ¿no? Puede ser este pequeño eslabón, nuestro pequeño primer eslabón que plantea Otón. Ahí va a estar, va a ser como una piedra que alguien pueda consultar y eso tal vez le vaya a dar más pistas para seguir investigando y hacer la gran historia. Sí, claro, aquí hay que pensar que, o sea, la historia con H mayúscula también es un concepto que está entrando en desuso, es decir, la historia con H mayúscula tendría que ser siempre el conjunto de todas estas microhistorias. Exactamente. Y por eso la importancia de la crónica, de hacer el relato de los acontecimientos
como más cotidianos o vistas desde la perspectiva de una persona de a pie, digamos. Digo, sé que esta puede ser un escritor con muchísimo talento, ¿no? Pero que finalmente los experimenta en primera persona como desde la experiencia vivida. Ujú. Y bueno, esta es la definición desde la literatura. Si te la dejo a ti si quieres, Dulce, para que la Ok. explique. La crónica imponía como condiciones fundamentales que se dejara leer fácilmente y que atrajera e interesara al lector. Para dejarse leer fácilmente, debía estar escrita con una prosa fluida, ágil, sin tropiezos ni dificultades para el lector. Para atraer e interesar, tenía que tratar temas de actualidad, ofreciendo, sin bombo ni ruido, nuevos puntos de vista, reflexiones originales que se sugerían discretamente al lector, casi con el propósito de que creyera que completaba el pensamiento del escritor, agregándole su imaginación incitada, la dosis de poesía o de humorismo o de filosofía que era necesaria. Entonces, como ustedes verán, en este pequeño género, quien lo escriba puede tener una prosa de lo más fluida, pero también puede interesar al lector, pero también puede agregar sus comentarios, puede ser humorista. Es un espacio de creación tan fuerte que lo debemos aprovechar en todos los sentidos. Es decir, nos informa, sí, pero esta información también incluye el hecho de que de pronto estemos adquiriendo un punto de vista nuevo o que de pronto tengamos un placer estético. En la crónica convergen tanta disimilidad de objetivos y de elementos que es un espacio de creación riquísimo. Y creo que Antonio Castro Leal lo vio perfectamente. Sí, debe de interesar al lector, pero también debe de ser fluida, ágil, debe tratar temas de actualidad, debe de ofrecer puntos de vista, puede tener poesía, puede tener humorismo, puede tener filosofía, lo que ustedes quieran. Porque lo que van a hacer es fijar un asunto de actualidad y de interés general para la comunidad, pero ustedes pueden darse aquí un festín con todos estos elementos. Entonces, en este sentido es literatura, porque puede causar un impacto más allá que el solo informe. No es lo mismo tener un texto informativo netamente muy, muy objetivo que tener una crónica a la mano donde nos pueda causar algo y que además también complazca nuestra necesidad creativa. Uh-huh. Ahora pasamos a las características de la crónica. La primera de ellas es que el cronista habla de las situaciones provenientes del medio en el que vive. Esto pues es como muy claro, ¿no? Es decir, son situaciones que se le presentan al cronista pues en su cotidianidad. Por lo tanto, tiene la capacidad para comprenderlas y transmitirlas en toda su complejidad. Ok, manifiesta una implicación social muy fuerte, pues da cuenta de una noticia desde un punto de vista personal que, al estar anclada en un tiempo y un lugar determinado, dice algo sobre el espacio y la sociedad de la cual se desarrolla, claro. Es decir, si ustedes desarrollan una crónica que se lleva a cabo en la Gustavo Madero, eso va a ser de interés para la comunidad, va a hablar acerca de lo que está pasando en la Gustavo Madero. Puede ser cualquier tema. Pero esto desde luego se ancla con una comunidad, cómo lo está tomando la comunidad, cómo se está llevando a cabo, por qué está sucediendo, qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, tiene una implicación social fuerte y esto hay que saberlo. Si bien informa, también podemos decodificar más o menos qué es lo que viene atrás, por qué pasó, por qué en ese lugar, y eso pertenece a la comunidad. Presenta una estructura por medio de la cual el cronista es parte de lo que cuenta. Ahí hay un error. Se compromete con lo que dice o bien transparenta los objetivos y las intenciones de su discurso. Esto es como una característica fundamental de la crónica, que el cronista es parte de lo que cuenta. Nunca hay como esta, digamos, como separación entre quien ve y lo que se está viendo, que sería como un pensamiento como mucho más científico, ¿no? De índole científica. Esta apariencia de objetividad no aparece en la crónica. La crónica se caracteriza sobre todo por la subjetividad del cronista que está puesta en el texto. Bien,
pasamos al tema de crónica y ciudad. Ujú. El espacio urbano presenta una naturaleza inquieta, potencialmente tentacular, que extiende sus límites hasta los pueblos vecinos. Es decir, una crónica puede hablar, sí, de ciudad, pero también puede abarcar las zonas marginales. Lo que hoy conocemos, lo que en algún tiempo fue una zona marginal, ya no lo es parte de la ciudad, pero aún así la ciudad sigue creciendo como un gran pulpo. Entonces, como un kraken, prácticamente se va apropiando, va creciendo de las zonas rurales que se encuentran a su alrededor, de las áreas verdes. Y entonces, la crónica puede hablar de eso. Puede hablar de pronto de cómo hay cada vez más habitantes en un lugar donde antes no había. Siempre tiene una naturaleza muy inquieta, se está transformando, está hablando acerca de una gran cantidad de cosas. Pensemos que no solamente habla sobre el evento, sobre el suceso, puede hablar de una gran cantidad de situaciones. Ajá, sí, sí, y bueno, nada más acerca de esto, pues decir que las leyendas que ustedes nos han compartido, algunas de ellas registran esto muy bien, la idea de la periferia, de cómo la ciudad va creciendo y empieza a incorporar estas nuevas poblaciones dentro de su discurso. Bueno, eso es lo que dice esta segunda parte, ¿no? La urbe moderna aglutina sentidos y valores sociales, políticos y económicos y se reproduce en los discursos que ella misma genera. Es decir, que estas nuevas poblaciones introducen discursos de identidad, valores sociales, valores políticos a la idea de ciudad. Y entonces la idea de ciudad empieza a reproducirse en estos mismos discursos, en la combinación de todos los discursos y en el estar incorporando discursos constantemente en su proceso de crecimiento. Mm. Esto pues hace que esta multiplicidad discursiva hace que el individuo que vive en la ciudad desconozca progresivamente el lugar que habita, porque el lugar que habita sigue creciendo. Mm. Y entonces va a desconocer esta nueva ciudad que se está incorporando. Ujú. Y bueno, entonces, la crónica. Ujú. Se presenta como el género ideo, ¿no? Para comprender la ciudad moderna. Es verdad, la crónica, al tener tantos elementos, ustedes pueden tomar algunos de ellos para representar esta ciudad, que no es una ciudad, es muchas ciudades. O la ciudad donde ustedes viven también puede tener estas características, sí, es una ciudad muy grande, pero no es la misma ciudad la que vivimos unos que las que viven otros. Unos la entendemos de una forma y otros de otra. Pensemos, por ejemplo, yo conozco gente, es real, que yo conozco muy bien el centro de la ciudad, por ejemplo, pero hay gente que no. Hay gente que dice, yo he venido 1 o 2 veces en toda mi vida. Mi ciudad no es su ciudad. Yo he andado por esas calles y ellos han andado por otras porque tienen un interés distinto. No sé, pensemos que Santa Fe es parte de la ciudad. ¿Quién diría que esa ciudad, que es totalmente diferente a esta ciudad, es parte de la ciudad? Entonces, nuestras ciudades son distintas. Hay gente que desarrolla toda una vida en Santa Fe y nunca voltea a ver esta parte. Es como, eso, es otro terreno, es otro lugar, es otro, no sé, es otro espacio. La crónica nos puede dar, nos puede ayudar justamente a comprender esta multiplicidad de ciudades en las que habitamos y que vivimos. Eso es muy importante. No solamente es donde habitamos, sino que vivimos. Nuestras apropiaciones pueden ser más amplias. Podemos vivir en un espacio geográfico muy particular, pero apropiarnos de todo lo demás. ¿Qué es lo que vivimos y cómo decidimos vivirlo? Vamos a museos, vamos a discotecas. Bueno, ahorita no, hay contingencia, pero podemos vivirlo de diferentes formas. Uh-huh. Sí, así es. Y bueno, aquí dice, al ser una manifestación de la vivencia de la ciudad, la crónica es un elemento constituyente del propio espacio. Uh-huh. Y se manifiesta como una forma de etnotexto que se superpone y complementa al territorio planeado por urbanistas y arquitectos. Es decir, que la crónica, al dar cuenta de estas vivencias de la cotidianidad, introduce un nivel de significación que se complementa con el territorio físico y que nos permite entender el territorio de la ciudad desde una manera distinta. O sea, en este sentido podemos hablar de cartografías de la ciudad a partir de los usos que menciona Diana. Es decir, cómo usamos la ciudad nos va a dar un entendimiento de la ciudad, es decir, del espacio físico de la ciudad, distinto al de otra persona, que a lo mejor podamos compartir o transitar en los mismos espacios, pero los podemos entender de maneras distintas a partir de los usos que le damos a la ciudad. Uh-huh.
En este sentido, nada más como para dar un ejemplo, bueno, Otón tiene otros ejemplos, ¿no? Pero pienso en que Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, mucho tiempo estuvo dentro del centro histórico, ¿no? Era minería, era el Palacio de Medicina, era etcétera, ¿no? Era una serie de complejos que eran utilizados como escuelas, ¿no? Entonces ahí estaba reunida la comunidad universitaria dentro del centro histórico. Entonces, esto es muy claro. Era una ciudad joven, por así decirlo, al menos el centro. Cuando eso se mueve hacia CEU, hay una cartografía distinta, hay una revaloración distinta. Entonces, pensemos cuáles son los usos, cuáles son los usos de los espacios, cómo nos reunimos en torno a ellos y cómo los vivimos. Así es. Y bueno, ya por último, una diferencia entre ficción y crónica es si pensamos la escritura como una forma de enfrentar la realidad histórica, la ficción simboliza esta realidad histórica por medio de espacios y situaciones no reales mediante los cuales se les puede dar sentido a las cosas que ocurren. Y ponemos como ejemplo la novela, ¿no? Formas ficcionales como la novela, sobre todo en Latinoamérica, han inventado poblaciones como puede ser Macondo en 100 años de soledad. Santa María de Onetti. Así es, Comala. Bueno, Comala existe, ¿no? Bueno, sí, pero Comala no existe de la misma manera. Es de nuevo este nivel de significación que se le da al territorio físico. Estas poblaciones ficcionales que funcionan como microcosmos, desde donde se pueden reproducir sucesos históricos, muchos de ellos complejos y traumáticos, que lo vemos claramente en estas historias, ¿no? Por ejemplo, en 100 años de soledad es muy clara cómo la historia de Macondo refleja la historia de Colombia, por ejemplo. Bueno, estos sucesos se reproducen con la intención de elaborar una imagen homogénea y discernible de la identidad colectiva. Eso pasa con las formas ficcionales. Ahora, con la crónica, esto es diferente. La crónica, lejos de simbolizar el trauma, es decir, el trauma de la historia, de los hechos que pasan, lo narra por medio de una prosa documental que puede tener tintes poéticos y subjetivos. Esto le otorga un espacio a la memoria popular, necesaria para la construcción de un sentido de ciudadanía. Aquí, ciudadanía se pone como en contraposición como a un discurso oficial. Es decir, la crónica nos permite darle un espacio a la memoria de las personas que habitan la sociedad, frente a un discurso como el de la novela, que de pronto tiende a ser un discurso que se oficializa y que se presenta como la historia con H mayúscula. La crónica lo que nos permite es hacer surgir las historias con H minúscula. Y bueno, tenemos un poquito de tiempo quizá para un ejemplo. Vamos ¿con cuál vamos? ¿Cuál te gustaría que viéramos? No sé, pues si quieres vemos el de Díaz Ufo. ¿Vale? Ajá, y tal vez en la siguiente clase podamos comenzar con tu texto, con el texto que tú trajiste. Me parece muy bien. Ok. Entonces, ¿lo lees? Sí. Bueno, el ejemplo que les traje justo es un ejemplo muy interesante porque permite, y el escritor para su momento, esta crónica fue escrita en el siglo XIX. Entonces, en el siglo XIX la crónica fue un género sumamente usado porque una forma de los escritores ese entonces de ganarse la vida, me refiero, era hacer crónicas. Ellos escribían para los periódicos y así podían ganar dinero. Entonces, pero claro, los escritores no solamente querían escribir sobre lo que había pasado un día anterior, querían dejar su voluntad literaria en este sentido. Querían crear, querían hacer que esto de alguna manera tuviera un reconocimiento estético. Entonces, esta crónica, que
¿La tienes por ahí, Otoncito? ¿Para que la comparta? Ujú, por favor. A ver, déjame ver. Si no puedes compartir pantalla tú también, ¿eh? Déjame ver. Ah, ¿sí? Ah, bueno, es que yo iba a compartir unos cuadros, pero bueno, Ah, no, 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 está bien, está bien, está bien. Yo la busco. ok. Aquí la tengo. Bueno, voy a comenzar a leerlo. Entonces, para darnos una idea de esto, la crónica empieza así. Se exhibe actualmente en uno de los escaparates de esta capital un traje del espartero. El espartero era un torero, muerto en la Plaza de Madrid el mes de mayo último. Entonces, este torero se llamaba Manuel García Cuesta, que falleció el 27 de mayo de 1894. Este es el dato puntual, el hecho de actualidad, fue lo que pasó. Entonces, él está diciendo, Díaz Ufo, que así se llama el autor, él está diciendo qué es lo que ha sucedido, cuándo comenzó a suceder, qué es lo que está pasando. Entonces, de alguna manera nos está informando que su traje de torero, se exhibe en uno de los escaparates de nuestra capital. Esa es la noticia. Entonces, dice, el traje azul marino y oro que portaba el torero el día de su muerte fue exhibido en México, en la Casa de Comercio de la ciudad de Bruselas. Hoy por hoy, este espacio ya no existe, por eso ahí la importancia. ¿Ven cómo deja testimonio de un lugar? La Casa de Bruselas ya no existe, pero sabemos que ahí se exhibió el traje del torero, del espartero. Entonces, todo esto nos va informando y además va dejando un registro en la historia de qué fue lo que pasó y dónde estaba este lugar. Entonces, desde varios puntos de vista, la historia se está formando, no solamente desde el hecho, que es el suceso acerca de la muerte y de la exhibición del traje de este torero, sino también nos está diciendo dónde estaban los sitios. Es una historia sobre la ciudad también. La ciudad de Bruselas, que era el almacén donde se ponía en exhibición el traje, fue un almacén de alfombras, esto es una cita, tapetes, cortinas y toda clase de género de muebles. Y estuvo en la calle de Plateros. La calle de Plateros, hoy por hoy, es la calle de Francisco y Madero. Entonces, toda esta información es la que podemos reconstruir a partir de una crónica, ¿de acuerdo? Sigamos con la crónica. Muerto en la Plaza de Madrid el mes de mayo último. Singular coincidencia. Mientras el público madrileño recogía los últimos alientos del joven torero, un pintor de mérito, Villegas, conquistaba en la exposición de Viena la medalla de oro para su cuadro La muerte del maestro. A ver, déjenles explico esto. Villegas, que era un pintor español, en ese momento se llevan a cabo, durante el siglo XIX hasta el siglo XX, se llevaban a cabo exposiciones universales. Entonces, en estas exposiciones se presentaban proyectos arquitectónicos, grandes obras de arte, muchísimas obras de arte. Por ejemplo, el kiosco de Santa María Ribera se presentó en una exposición universal. Entonces, eran concursos que se llevan a cabo a nivel mundial y cada nación llevaba las muestras de su arte, de lo que se estaba produciendo en ese momento. Entonces Villegas gana la medalla de oro por su composición La muerte del maestro. Aquí Dufo lo que hace es vincular el hecho de que se exhibía en la Ciudad de México el traje del torero y por otro lado de que en España, o más bien en Viena, que era donde se estaba llevando a cabo la exposición universal, Villegas estaba ganando la medalla de oro por su cuadro La muerte del maestro. ¿Por qué todo esto? La muerte del maestro es una obra pictórica, ahorita la comparto. Denme un minuto. Es una obra pictórica que tiene que ver con la tauromaquia. Habla sobre la muerte de un torero. Entonces, por eso, Díaz Ufo, notoria coincidencia que mientras esté sucediendo esto, en otro punto de la vida, alguien está ganando una medalla por su composición, por una composición que tiene que ver con la muerte de un torero. ¿Cómo
puedo compartir pantalla. Déjame ver, según yo puedes hacerlo, pero creo que tengo que yo dejar de compartir Ah, pantalla. no, déjame ver. Creo que ya. ¿Ya lo Ok. ven? Este es el cuadro de Villegas. Fue el cuadro que ganó. ¿Qué estaba haciendo Díaz Ufó en esta crónica? Estaba informando sobre la exhibición del traje del torero, del espartero, y estaba informando sobre que Villegas ganó la medalla de oro. Pensemos que en ese tiempo las noticias no llegaban como hoy por hoy a nuestros días. Digo, no tenían Twitter o no tenían Facebook. Entonces, esta noticia realmente le estaba informando a la población. Esta crónica se publicó en un diario. Entonces, era lo que estaba haciendo. Y después de esto, dejemos que pase un poco de ruido, porque no me deja escuchar. Ajá. Después de esto, algo que utiliza Díaz Sufo es muy interesante, es hacer una descripción acerca del cuadro. Y además, uno se da cuenta de que la descripción que está haciendo Díaz Sufo no es la descripción de este cuadro. Veamos cuán interesante es. Tengo a la vista una fotografía de este lienzo, una capilla, a la izquierda un retablo cubierto de flores, al fondo una verja de hierro, la barrera y un jirón de cielo enrojecido por el sol. En primer término, una camilla y sobre la blanca almohada una cabeza lívida, correcta, de ojos profundos, dormidos, nariz firme y frente despejada. Sobre esta faz ensombrecida por la profunda tiniebla de una noche eterna, el perfil sonrosado de una maja, mantilla blanca sobre la negra lustrosa cabellera, la tez todavía animada por los lances de la corrida, en los labios una plegaria y en la mirada el siniestro brillo de etaira romana que alienta al gladiador. En pie, el sacerdote murmura las preces de los agonizantes. En el segundo término, en torno de este grupo, la cuadrilla toda, culillos de capa recamada de hora, picadores de calzón amarillo, mozos con blusa roja, inmóvil, aterrada, sombría, las monterillas en la mano unos, otros alzando al entrar los anchos sombreros de sanguíneo pompón, en la mano de un bandirello el reilete arrancado del morillo del animal. Contempla el último triste parpadeo de un alma que se va, mientras allá, a lo lejos, se adivina, se siente el colérico vocerío de un público ebrio de tragedia que pide más sangre. Tal es la muerte del maestro. ¿Qué es lo que hace aquí Díaz Sufó? Describe este cuadro. Pero no es este cuadro. Aquí no vemos a ninguna mujer. Aquí no se presenta ninguna mujer que esté recargada sobre la muerte, sobre el cuerpo del hombre, del torero. Lo que pasa es que la descripción que está haciendo Díaz Sufó es esta descripción. Ahorita la verán. Aquí se alcanza a ver. Villegas hizo un cambio al cuadro. Esta que se ve aquí es la mujer. Está llorando sobre el cuerpo. Hizo muchos cambios para el cuadro. Primero era un espacio grande, más abierto, y después lo hizo más cerrado, más íntimo, más como un espacio pueblerino, por así decirlo, porque era su intención, hacer ver que este torero había muerto en una plaza de toros de algún pueblo, no de una de las ciudades principales. Hay una composición diferente, si pueden ver aquí hay sillas, es distinto. Aquí sí se podría ver si estuviera a color, que no hay, creo que no existe esta imagen a color, es la única que he conseguido. Afuera se vería tal vez el atardecer del que habla Dufo. Entonces, ¿qué hace? Sigue informando. Para informar hace una descripción. Y aquí es donde les digo, el filtro de testigo pasa por su subjetividad. Él comienza a describir los elementos de la composición pictórica a través de su sensibilidad. ¿Qué es lo que le llama más la atención? ¿Cómo lo ven sus ojos? Y esto es lo que está dando a informar a las personas ese momento, porque no tenía manera de fotografiarlo para entonces. No habían llegado esas fotografías a la Ciudad de México, o bueno, él tenía una en su poder. No obstante, él lo estaba dando a conocer a un público, a los lectores de los periódicos, el periódico donde él estaba publicando. Entonces, esta es la composición primera, la que él describe. Después hace modificaciones Villegas y el cuadro que pueden conocer hoy por hoy en el museo, creo que está en el Museo de Sevilla, es esta. Esta es la composición. Aquí no hay mujer, el espacio es más cerrado, ya no hay sillas, ya no hay mesas. Entonces, esta es la descripción. Esto nos da muestra de cómo se puede componer una crónica, pero además la crónica sigue. Otón, ¿puedes compartirme otra vez la pantalla, por favor?
Sí, voy. Gracias. Bueno, para adelantarles un poco, después ¿Se de ve? esto, no, o bueno, yo no lo veo, no, ajá, déjame ver. No, no lo veo. ¿Los Bueno, demás lo ven? no sé. Sí, yo sí lo puedo ver. Ok. Bueno, entonces, no sé si podemos... Sí se ve bien. ok. Pasemos después de los asteriscos, de los 3 asteriscos, por favor. Donde dice el matador se ha ceñido la fajilla de seda. Ya está. Ok. El gran ímpetu de creación literaria que tiene Díaz Sofó, que les comentó, fue un escritor con alguna relevancia en el siglo XIX. Desafortunadamente sus trabajos no se han rescatado debidamente. Pero este escritor, después de informar, de dar la nota informativa, de describir, que también el hecho de describir es un recurso literario importantísimo, describe una obra pictórica que es una interpretación de un hecho de un pintor, y él a su vez hace una representación escritural de esa representación. Entonces es una representación sobre una representación, está interpretando y reinterpretando. Después de eso, él comienza una narración. Esto es súper importante porque además es muy curioso. O sea, para el momento era, boom, una innovación, pero además explicaba, porque ellos tenían necesidad de escribir y hablar sobre sus necesidades escritorales, sobre sus necesidades literarias. Entonces aquí dice, el matador se ha ceñido la fajilla de seda, enroscada como una serpiente alrededor de su cintura. Ha asomado su silueta arrogante y flexible a un espejo. La ha sonreído, ha besado los cabellos de su amante y espera, fumando un cigarrillo, la llegada de los suyos. Ya está aquí el reluciente Landau. Se detiene a la puerta de la casa. Él ha abrazado por última vez, ay, tal vez por última vez, a la pálida gitanilla, que ahoga un sollozo en su garganta. Se acerca a la camita de palo de rosa, alza las cortinas cegasa y deposita un beso, un suspiro o una lágrima en la morena cabecita rizada que duerme su sueño de ángel, mientras el padre se apresta a aplacar con su sangre a la muchedumbre que invade ya la plaza, que grita, que gesticula, que se embravece y blasfema, y arriba el sol despide flechazos de luz y sacude su clámide de oro de montaña a montaña. Ok, se nos ha acabado el tiempo. Lo que resta en realidad es un fragmento muy breve. Lo dejaré en el grupo para que ustedes lo puedan leer. Si están interesados en los datos, también les voy a dejar los datos acerca de quién fue el espartero y sobre la obra de Villegas. Entonces ustedes lo pueden consultar ahí también para que se empapen de todo esto. Pero vean la dimensión de la crónica. Pasa del hecho súper objetivo, pasó esto, a la descripción, y de la descripción se va a la narración. Él está narrando tal vez cómo fueron los últimos momentos de esa persona, de la persona que yace en el cuadro de Villegas, del torero que está muerto en el cuadro de Villegas. Entonces, me parece que es una manera magistral de demostrar cuál ornitorrinco puede llegar a ser la crónica, pero además cómo ustedes pueden explotar ahí su creatividad. Informar, sí, por un lado, dejar testimonio de los hechos para la historia, para la posteridad. Mientras tanto, ustedes pueden dar aportes literarios y críticos. Una última observación. Cuando dice que el torero sale a la plaza para aplacar a la muchedumbre que está sedienta de sangre, eso es una crítica. Sutilmente está introduciendo una crítica en contra de la tauromaquia. Está diciendo, ellos son unos bárbaros, quieren sangre. Él se sacrifica, ¿no? Es de alguna manera una crítica en contra de la tauromaquia. Entonces es interesante. Pero bueno, lo dejaré en el grupo y ya ustedes me podrán decir. Les agradezco mucho su tiempo, agradezco que ustedes hayan venido. ¿Cuál va a ser la tarea de la próxima sesión, Otoncito? Justo iba a decir, bueno, varias cosas. Si nos puedes compartir, si se puede, también las imágenes de las pinturas, estaría Claro. súper bien. Uh-huh. Y bueno, decirles que vamos a poner esa crónica junto con los materiales pertinentes
Y también de una vez subimos la crónica, la que yo les iba a poner de ejemplo, que es una crónica de un autor chapaneco, radicado en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo, poeta, que se llama Juan Carlos Bautista, y es una crónica sobre una visita a un antro en Ciudad Nezahualcóyotl en los 90. Es también muy cortito, son 3 cuartillas con fotos, entonces es muy, muy breve. Se las ponemos para que les puedan echar un ojo y la comentamos al inicio de la siguiente sesión. Ujú. Ahora, con respecto a la tarea, pues la tarea de esta sesión era que justamente pedirles que recuperen algún hecho de actualidad que suceda, que haya sucedido en el lugar donde se encuentran. ¿Cómo ves? Ujú. Bueno, pueden comenzar a indagar qué es lo que ha sucedido, ¿no? Para fijar como testimonio. Yo sí creería que es importante todavía seguir comentando la crónica, que ellos nos comenten cuáles son los hechos, o sea, que nos los dejen en el grupo de Facebook, y ya después que con base en todo lo que hayamos visto, con base en tu historia y tal, que comiencen a desarrollar la crónica. Si quieren, quienes tengan ya el material reunido, todo en su cabeza estructurado, pueden comenzar a desarrollarlo y vamos a dar observaciones muy puntuales para la siguiente clase. Bueno, pues esa sería entonces la actividad que les pedimos que tengan lista para la siguiente semana. Y pues ya le damos la palabra a Christopher. Perdónanos, Christopher, tuvimos un problema técnico al inicio de la sesión y empezamos un poquito más tarde. ¿Tenemos algo más que decir de aquí? Si no, para ya cerrar. Mm, Sobre la tarea, ya Ujú. nada más es recuperar un hecho de actualidad que suceda en el territorio donde estamos. Y la segunda es opcional, ¿correcto? Sí, si tú ya tienes como identificado el suceso y ya tienes como cierta información para estructurarlo de alguna manera como pues más, un poquito más larga o con mayor detalle, lo puedes hacer. Si no, con el hecho de registrar el hecho, o sea, de decirnos qué pasó, es suficiente, ¿cierto? ujú. Sí, sí, sí. Bueno, y también pues lean los textos que vamos a dejar Otón y yo, porque el texto de Otón se va a comentar en la siguiente clase. Bueno, no su texto, el texto que él trajo. Sí. Ajá, se va a comentar en la siguiente clase y por favor, échenle un ojo a las tareas de sus compañeros. Esto les va a dar mucha luz también acerca de cuáles son las áreas de oportunidad que ustedes tienen. Entonces, pueden ver sus trabajos, pueden checar qué es lo que andan haciendo y los va a alimentar de alguna manera. Entonces, son 3. Leer las crónicas que vamos a dejar, investigar un hecho de actualidad que quieran registrar y si ustedes deciden o ya tienen estructurada más o menos cómo quieren desarrollar la crónica, comenzar a escribirla. Así es. Ujú. Ok, bueno, pues muy bien, les agradezco mucho chicos y gracias por su participación. Sus leyendas maravillosas. Así es, muchas gracias por todo lo que nos comparten y pues ahora sí le cedemos la palabra a Christopher.